El mar. Hay gente que lo mira y ve un camino azul, una promesa de horizontes nuevos, de libertad. Yo lo miro y veo una tumba abierta. Una tumba inmensa, oscura, insaciable, que se tragó todo lo que yo amaba en una sola noche de furia. Hace 50 años, en medio de un infierno de olas y viento, el mar me arrebató a mi esposo, a mis 2 hijos. Me dejó sola, flotando a la deriva, aferrada a un pedazo de madera astillada, como un testigo inútil de mi propia destrucción. Yo fui la única que sobrevivió, la única que vio el amanecer después de esa noche interminable. Pero lo que vi en esa oscuridad, entre los relámpagos que rajaban el cielo y los gritos que se ahogaban en la tormenta, eso es lo que me ha mantenido ahogada en silencio desde entonces. 50 años tragando agua salada de memoria, con esa imagen clavada detrás de los ojos. Hoy creo que por fin tengo que contarlo. No sé si por ellos, mis muertos, que quizás necesiten que su historia se sepa completa, o si por mí. Para ver si al decirlo en voz alta, logro, por fin, después de tanto tiempo, sacar la cabeza del agua y respirar. Mi historia no empezó en el mar. Empezó en la tierra, en mi isla, Cuba. Nací y crecí en un pequeño pueblo de pescadores, cerca de La Habana, pero lo suficientemente lejos como para que el tiempo pareciera moverse a otro ritmo. Un ritmo más lento, más humano. Mi infancia olió a salitre, a pescado frito, al dulzor del guarapo recién exprimido. Mi música fue el sonido de las olas rompiendo en el malecón destartalado, el pregón del vendedor de mangos, las risas de mis hermanos jugando a la pelota en la calle de arena. Éramos pobres, sí, muy pobres, pero no lo sabíamos, o no nos importaba tanto. Teníamos el sol, teníamos el mar, nos teníamos los unos a los otros, y eso entonces parecía suficiente. Crecí, me hice mujer, y me enamoré. Me enamoré de Raúl. Raúl era mi ancla y mi vela al mismo tiempo. Un hombre fuerte, pescador como mi padre, con las manos curtidas por las redes y la piel tostada por el sol. Pero tenía alma de poeta. Por las noches nos sentábamos en el malecón, bajo las estrellas, y él me recitaba versos que se inventaba, versos que hablaban del mar, de la luna, de mis ojos. Me hacía sentir única, especial, como si yo fuera la perla que él había encontrado en el fondo del océano. Nos casamos jóvenes, como se hacía entonces, en la pequeña iglesia blanca del pueblo, con flores silvestres en el pelo y un vestido prestado. Y fuimos felices, realmente felices. Nuestra casita era humilde, de madera, casi colgada sobre el mar, pero estaba llena de risa y de amor. Tuvimos 2 hijos, Luis, el mayor, un niño serio, responsable, con los ojos profundos de su padre, y luego Elena, mi niña, un torbellino de rizos negros y carcajadas, curiosa como un gato, dulce como el merengue. Ellos eran mi vida entera, mi sol y mi luna. Por ellos, me levantaba cada mañana antes del amanecer para preparar el café. Por ellos, remendaba la ropa hasta que ya no admitía un remiendo más. Por ellos, hacía magia con el poco arroz y los pocos frijoles que lográbamos conseguir. Porque los tiempos se pusieron difíciles. Muy difíciles. Llegó lo que llamaron el período especial. Después de que se cayera el muro allá en Europa y los rusos nos quitaran la ayuda, de repente, todo desapareció. La comida, el jabón, la medicina, hasta la esperanza. Las colas para comprar el pan eran interminables, y a veces, cuando llegabas, ya no quedaba. Los apagones eran constantes. Noches enteras a la luz de las velas, con el calor pegajoso del Caribe metiéndose por las rendijas y el zumbido de los mosquitos como única música. Raúl salía a pescar cada día, pero cada vez traía menos. El mar, que siempre había sido generoso, parecía haberse vuelto tacaño.
O quizás eran las viejas redes, llenas de agujeros que ya no podíamos remendar. O el motor de la barca, que tosía como un viejo enfermo y para el que no encontrábamos piezas. La vida se convirtió en una lucha diaria, una lucha agotadora, sin tregua, por conseguir un poco de leche para los niños, por encontrar una aspirina para la fiebre, por mantener encendida la llama de la dignidad cuando todo a tu alrededor te empujaba a la desesperación. Y lo peor era ver cómo se apagaba la luz en los ojos de nuestros hijos. Luis, mi niño serio, dejó de soñar con ser médico. Empezó a hablar de irse, de resolver, de buscarse la vida afuera. Elena, mi niña alegre, dejó de reír tanto. Empezó a tener esa mirada triste, resignada, de los adultos. Veíamos cómo su infancia se consumía en la escasez, cómo su futuro se encogía hasta desaparecer. Y eso era lo que más nos dolía a Raúl y a mí. Más que el hambre, más que el cansancio, la sensación de que les estábamos robando el futuro, de que los habíamos traído a un mundo que ya no tenía nada que ofrecerles. Empezaron a irse, los jóvenes del pueblo, en balsas. Al principio eran unos pocos, los más desesperados, los más locos, decían algunos. Se lanzaban al mar en cualquier cosa que flotara. Cámaras de tractor, planchas de poliespuma amarradas con cuerdas, balsas improvisadas hechas con tablas viejas y bidones de plástico. Era una locura suicida. Muchos no llegaban. El mar se los tragaba, o los devolvían, o terminaban en esa base americana de Guantánamo, en un limbo peor quizás que el que dejaban atrás. Raúl y yo veíamos esas partidas con el corazón encogido. «Están locos», decía yo. «Es tentar a la muerte». Pero Raúl a veces se quedaba mirando el mar por la noche, con una mirada extraña. Y yo sabía lo que estaba pensando. Un día, uno de los muchachos que se había ido un año antes y que había logrado llegar a Miami, mandó una carta. Una carta que pasó de mano en mano por el pueblo, leída en susurros, como si fuera un tesoro prohibido. Contaba que había encontrado trabajo, que ganaba en una semana lo que aquí no ganaba en un año, que había comida en las tiendas, que había luz eléctrica todo el día, que sus hijos iban a la escuela y aprendían inglés, que eran libres. Esa carta fue como una chispa en la sequía de nuestra desesperanza. La gente empezó a hablar, ya no de locura, sino de posibilidad, de la única salida. El sueño americano, le decían. Un sueño peligroso, sí, pero un sueño al fin y al cabo. Y aquí ya no quedaban ni sueños. Una noche Raúl me despertó. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el mar oscuro. «Caridad», me dijo, y su voz sonó ronca, diferente. «No podemos seguir así. No podemos condenar a los niños a esta miseria. Tenemos que irnos». Sentí un frío helado recorrerme la espalda, a pesar del calor pegajoso de la noche. «¿Irnos, Raúl? ¿A dónde? ¿En qué? Es una locura. Es jugar a la ruleta rusa con nuestras vidas y con las de ellos. Lo sé», dijo él. «Sé que es peligroso. Pero, ¿quedarnos aquí no es también una forma de morir? Morir de hambre, de desesperanza, de ver cómo nuestros hijos se consumen sin futuro. Prefiero morir intentando llegar a la orilla que morir lentamente en esta balsa que se hunde día a día». Discutimos. Lloré. Le supliqué. Le recordé las historias de los que no habían llegado, las familias destrozadas, los niños ahogados. Pero él estaba decidido. Y en el fondo de mi corazón, aunque me aterraba admitirlo, yo sabía que tenía razón. Quedarnos era condenar a Luis y a Elena a una vida sin esperanza. Irnos era ofrecerles al menos una posibilidad remota, peligrosa, pero una posibilidad al fin. Y así, tomamos la decisión más difícil y más aterradora de nuestras vidas. Nos iríamos.
Nos lanzaríamos al mar. Pondríamos nuestras vidas y las de nuestros hijos en manos del destino, de Dios, y de unas cuantas tablas amarradas con cuerda. Empezó entonces la etapa de la conspiración silenciosa. Todo tenía que hacerse en secreto absoluto. Si las autoridades se enteraban, iríamos presos, o algo peor. Raúl empezó a pescar materiales, unas planchas de madera de una casa abandonada, unos bidones de plástico vacíos que encontraba flotando en el mar, un viejo motor de lavadora que un vecino le regaló, pensando que era para arreglar la nuestra. Yo empecé a guardar, como una hormiga, cualquier cosa que pudiera servir para el viaje. Un poco de azúcar prieta, unas galletas de sal, un par de botellas de plástico vacías para llenarlas de agua. Trabajábamos de noche, en el pequeño patio trasero de nuestra casa, ocultos por la oscuridad y por el ruido constante del mar. Raúl, con sus manos expertas de pescador, empezó a dar forma a nuestra embarcación. No era una balsa, era un amasijo de esperanzas y de miedos. Un cajón de madera, apenas más grande que una cama, montado sobre unos bidones de plástico para que flotara. Le pusimos un pequeño mástil improvisado con un palo de escoba y un pedazo de lona vieja como vela. Y Raúl, con una paciencia infinita, intentaba adaptar el motor de lavadora para que nos diera un mínimo impulso. Era una locura. Mirábamos esa cosa frágil, deforme, y nos preguntábamos cómo íbamos a confiarle nuestras vidas. Pero era lo único que teníamos. Era nuestra única puerta de salida. Mientras construíamos la balsa, teníamos que mantener la fachada de normalidad, seguir con nuestras rutinas, sonreír a los vecinos, ir a las colas, para que nadie sospechara. Fue un tiempo de tensión constante. Cada ruido en la noche nos sobresaltaba. Cada mirada de un policía nos helaba la sangre. Vivíamos con el miedo pegado al cuerpo y tuvimos que tomar decisiones dolorosas. ¿A quién decírselo? ¿A quién no? Decidimos contárselo solo a mi madre. Ya era vieja. Estaba enferma. Sabíamos que no vendría con nosotros, pero no podíamos irnos sin despedirnos. Recuerdo la tarde en que se lo dijimos. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando por la ventana, y luego se giró. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de una extraña serenidad. «Vayan con Dios, hijos», nos dijo. «Yo ya estoy vieja. Mi viaje se acaba aquí, pero ustedes todavía tienen camino por andar. Llévense a los niños lejos de esta tristeza. Denles la vida que nosotros no pudimos darles. Y no se olviden de mí. Préndanme una velita a veces». Nos dio su bendición. Y nos hizo prometer que nos cuidaríamos, que llegaríamos. Los niños. A ellos no les dijimos la verdad hasta el último momento. Les dijimos que íbamos a hacer un viaje largo, en barco, a un lugar nuevo, donde habría más comida, donde podrían ir a una escuela mejor. Elena se emocionó. Siempre había soñado con ver otros lugares. Luis, mi niño serio, nos miró con sus ojos profundos. Creo que él sospechaba algo, que entendía más de lo que nosotros creíamos. Pero no dijo nada. Solo asintió. Confió en nosotros. Y esa confianza era un peso aún mayor sobre nuestros hombros. Finalmente llegó el día. O más bien, la noche. Esperamos a que hubiera luna nueva, para que la oscuridad fuera total. Esperamos a que el mar estuviera relativamente en calma, aunque nunca se sabe con el mar. La noche elegida, después de acostar a los niños fingiendo normalidad, Raúl y yo nos miramos. No hacían falta palabras. Había llegado el momento. Despertamos a Luis y a Elena con cuidado. Les dijimos que el viaje empezaba. Estaban medio dormidos, confundidos. Los vestimos con la poca ropa de abrigo que teníamos y salimos de la casa, en silencio, sin mirar atrás. Llegamos a la pequeña cala escondida donde teníamos la balsa. Otros 2 hombres,
amigos de Raúl, que también se iban con nosotros, ya estaban allí. Empujamos la balsa al agua. El sonido de la madera raspando la arena fue el único ruido en la noche. Subimos a los niños. Subimos nosotros. Raúl intentó arrancar el motor de lavadora. Tosió un par de veces. Y luego, milagrosamente, empezó a hacer un ruido asmático, pero constante. Nos alejamos de la orilla. Lenta, torpemente. Miré hacia atrás. Vi la silueta oscura de mi pueblo. Las pocas luces temblorosas. El fantasma blanco de la iglesia. Sentí un desgarro. Dejaba atrás mi vida entera. Mis muertos. Mis recuerdos. Todo. Pero delante estaba la promesa. La promesa de un futuro para mis hijos. Nos adentramos en la inmensidad negra del mar. La costa de Cuba se fue haciendo una línea cada vez más fina, hasta desaparecer. Estábamos solos. 7 almas en una cáscara de nuez, flotando entre 2 mundos. El miedo era tan espeso que se podía mascar. Pero también había esperanza. Una pequeña, frágil, terca esperanza. La esperanza de llegar. La esperanza de sobrevivir. La esperanza de que el mar, esta vez, fuera un camino y no una tumba. Abracé a mis hijos. Estaban asustados, acurrucados contra mí. Elena temblaba. Luis miraba la oscuridad con los ojos muy abiertos. Raúl estaba al timón improvisado, con la mirada fija en el horizonte invisible. Recé. Recé como nunca había rezado en mi vida. Le recé a la Virgen de la Caridad del Cobre, mi tocaya, la patrona de Cuba, la protectora de los navegantes. Le pedí que nos cuidara, que nos llevara a salvo a la otra orilla, que protegiera a mis hijos. Y por un momento, mientras sentía el ritmo suave de las olas bajo la balsa y veía el brillo de las estrellas sobre mi cabeza, casi creí que mi oración sería escuchada. Casi creí que lo lograríamos. Qué ingenua fui. No sabía que el mar, nuestro mar Caribe, tan hermoso y tan cruel, ya había decidido nuestro destino. Y que la promesa de libertad se convertiría, en solo unas horas, en la peor de las pesadillas. La noche apenas acababa de empezar, y la tormenta ya se estaba gestando, silenciosa, implacable, en el corazón oscuro del océano. Las primeras horas en el mar fueron extrañas. Una mezcla de miedo paralizante y una euforia casi infantil. Lo habíamos hecho. Habíamos salido. Estábamos flotando, alejándonos de la isla prisión, rumbo a... No sabíamos exactamente a dónde, pero era afuera. Era la libertad. Miraba las caras de mis hijos a la luz temblorosa de un pequeño farol que llevábamos. Elena, a pesar del miedo, tenía los ojos brillantes de aventura. Luis, mi niño serio, miraba la estela que dejaba la balsa en el agua oscura con una concentración de hombrecito. Raúl sonreía. Una sonrisa cansada, pero una sonrisa al fin. «Lo lograremos, vieja», me susurró al oído, apretándome la mano. «Ya verás. Mañana por la noche estaremos comiendo hamburguesas en Miami». Miami. Sonaba como un planeta lejano, como una leyenda. Pero el mar no estaba para leyendas esa noche. Al principio nos trató con una calma engañosa. Las olas eran suaves, mecían la balsa como una cuna. El motorcito de lavadora hacía su ruido asmático, pero nos empujaba, lenta pero constantemente, hacia el norte. Las estrellas eran nuestra única guía. Raúl conocía el cielo nocturno como la palma de su mano. «Esa es la estrella polar», nos decía. «Mientras la sigamos vamos bien». Pasó la primera noche. Vimos el amanecer más hermoso y más aterrador de nuestras vidas. El sol saliendo del mar, pintando el cielo de colores increíbles. Hermoso porque era un nuevo día, un día más cerca. Aterrador porque nos exponía. Éramos un punto minúsculo en la inmensidad azul, visibles para cualquiera. Aviones, barcos, guardacostas.
El miedo a ser descubiertos volvió con la luz del día. Pasamos el día agachados, intentando hacernos invisibles, bajo un sol que nos castigaba sin piedad. El calor era sofocante. El agua dulce que llevábamos empezó a escasear peligrosamente rápido. Los niños se quejaban de sed. Les dábamos sorbitos pequeños, tratando de racionarla. La comida, las galletas saladas y el azúcar prieta, apenas la probábamos. El miedo y el calor nos habían quitado el hambre. Raúl y los otros 2 hombres, Manuel y Carlos, intentaban mantener el ánimo. Contaban chistes malos. Hablaban de los trabajos que encontrarían en Miami, de las casas que comprarían. Pero yo veía la tensión en sus ojos. Veían las nubes que empezaban a acumularse en el horizonte. Nubes oscuras, con panza gris, que no prometían lluvia refrescante, sino tormenta. Yo conocía esas nubes. Había crecido junto al mar. Sabía leer sus señales. Y esas nubes traían mala espina. «Raúl», le dije en voz baja, «mira». Él siguió mi mirada. Y vi cómo su sonrisa se borraba. «No será nada, Caridad», dijo, intentando sonar convencido. «Solo una nube de verano». Pero yo sabía que mentía. Ambos sabíamos que el Caribe en temporada de huracanes es una bestia dormida que puede despertar en cualquier momento. Y despertó. Empezó al atardecer del segundo día. El viento cambió. Se volvió frío, afilado. Empezó a silbar entre las tablas de la balsa. El mar, antes tranquilo, empezó a hincharse. Olas pequeñas al principio, juguetonas, pero pronto se convirtieron en montañas líquidas que nos levantaban y nos dejaban caer con una violencia brutal. El cielo se puso de un color gris verdoso, un color enfermo, y entonces empezó a llover. No una lluvia normal, una lluvia torrencial, horizontal, que nos golpeaba la cara como agujas de hielo. La balsa, nuestra pobre cáscara de nuez, empezó a sufrir. Crujía, se quejaba. Cada ola que rompía contra ella parecía que la iba a partir en 2. El motorcito de lavadora tosió un par de veces y se murió. Definitivamente, estábamos a la deriva, a merced completa de la tormenta. El miedo se convirtió en pánico. Los niños empezaron a llorar. Elena se aferraba a mi cuello con tanta fuerza que casi me ahogaba. Luis, mi niño valiente, tenía la cara blanca como el papel, pero intentaba no llorar. Raúl y los otros hombres luchaban por mantener la balsa a flote. Achicaban el agua que entraba a cubos con unos recipientes de plástico. Intentaban mantener el rumbo con un remo improvisado. Pero era inútil. Éramos una hoja en medio de un huracán. La noche cayó. Pero no trajo oscuridad. Trajo un infierno. Rayos que partían el cielo e iluminaban por un segundo un paisaje de pesadilla. Olas gigantescas, como edificios, que se levantaban amenazantes a nuestro alrededor. ¿Y el sonido? Dios mío, el sonido. El rugido del viento, el estruendo de los truenos, el aullido del mar. Era como si el mundo entero estuviera gritando de furia. Nos acurrucamos en el fondo de la balsa, abrazados, empapados, helados, rezando. Yo rezaba en silencio, pidiendo un milagro, pidiendo piedad. Pero el mar no conoce la piedad. Y entonces empezó la tragedia. Una ola monstruosa, más grande que todas las demás. Se levantó frente a nosotros como una pared negra. No tuvimos tiempo de gritar. Nos golpeó con la fuerza de un tren. La balsa se levantó en el aire, giró sobre sí misma y nos lanzó. Nos lanzó a todos al agua helada y furiosa. Perdí el sentido por un momento. Tragué agua salada. Sentí que me hundía en la oscuridad. Pero algo, quizás el instinto de madre, me hizo luchar. Saqué la cabeza a la superficie, tosiendo, buscando aire. A mi alrededor solo había caos, olas que me golpeaban, lluvia que me cegaba, y gritos, gritos desgarradores. «Raúl», grité. «Luis, Elena». Oí la voz de Raúl cerca. «Caridad, aquí,
¡Agárrate! Lo vi. Estaba a unos metros, aferrado a un bidón de plástico que se había soltado de la balsa. Intenté nadar hacia él, pero las olas me arrastraban en la dirección contraria. ¡Los niños!, grité. ¿Dónde están los niños? ¡No lo sé!, gritó él de vuelta, su voz rota por el pánico. ¡Elena! ¡Luis! Y entonces, un relámpago iluminó la escena. Y lo vi. Vi a Luis. Estaba aferrado a un trozo de madera, no muy lejos de Raúl. Pero sus ojos estaban llenos de un terror que nunca olvidaré. Y vi a Elena. No la vi. ¡Elena!, grité, con una desesperación que me rasgó la garganta. ¡Mi niña! ¿Dónde está Elena? Raúl no contestó. Solo me miró, y en su mirada vi la respuesta más terrible de todas. Otra ola gigante se levantó. Esta vez fue directa hacia Raúl y Luis. Vi cómo los levantaba, cómo los cubría. Y luego, nada. Solo el mar negro y furioso. ¡Raúl! ¡Luis!, grité y grité hasta quedarme sin voz. Pero solo me respondió el aullido del viento. Me había quedado sola. En cuestión de segundos, el mar me lo había arrebatado todo. Mi esposo, mis 2 hijos, mi vida entera. Ya no tenía nada. Solo el agua helada que me golpeaba, que me quería tragar a mí también. Y por un momento quise dejarme ir. Quise hundirme en esa oscuridad, reunirme con ellos en el fondo del mar. ¿Para qué seguir? ¿Para qué luchar? Pero entonces, algo golpeó mi mano. Un trozo de madera, un pedazo de nuestra balsa rota. Me aferré a él con la fuerza que me quedaba. No por esperanza. Ya no había esperanza. Me aferré por instinto, por pura terquedad animal de seguir respirando. Y así pasé el resto de la noche, flotando a la deriva, sola en la inmensidad del océano embravecido. Cada ola amenazaba con arrancarme de mi tabla improvisada. El frío me calaba hasta los huesos. La sed me quemaba la garganta. Y el dolor. El dolor era tan grande, tan físico, que sentía que me estaba partiendo en 2. Veía sus caras, oía sus voces, sentía las manitas de Elena resbalando de las mías, el grito ahogado de Luis, la última mirada de Raúl. Eran fantasmas que danzaban a mi alrededor, en medio de la tormenta. Y entonces, en medio de esa agonía, de esa alucinación de dolor, ocurrió. La imagen, la que me ha perseguido durante 50 años. Un relámpago iluminó el mar. Y la vi. Otra balsa. No muy lejos de mí. Parecía más grande, quizás más sólida que la nuestra. Y había gente en ella. Siluetas oscuras contra la luz momentánea del rayo. Grité con las pocas fuerzas que me quedaban. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Me vieron. Estoy segura de que me vieron. Vi una de las siluetas señalar hacia mí. Oí un murmullo de voces llevado por el viento. Y por un instante fugaz, sentí una chispa de esperanza. Me iban a ayudar. Me iban a subir a su balsa. Pero no. Vi cómo empezaban a remar, con desesperación, pero no hacia mí, en la dirección contraria, alejándose de mí, dejándome atrás. Grité de nuevo. «¡No me dejen! Por favor, tengan piedad». Y entonces ocurrió lo peor. Un trozo de madera más grande, quizás un trozo del techo de nuestra balsa, flotaba cerca de mí. Intenté alcanzarlo, agarrarme a él. Me daría más seguridad. Estaba a punto de lograrlo. Y vi cómo una de las siluetas en la otra balsa, un hombre, usaba un remo largo. No para ayudarme, sino para empujar ese trozo de madera lejos de mi alcance, con fuerza, deliberadamente. Lo vi claramente a la luz de otro relámpago. Vi el gesto, vi la intención, salvarse ellos, asegurarse de que yo no fuera una carga, asegurarse de que, si su balsa también se hundía, hubiera un trozo de madera menos al que agarrarse. Y luego se alejaron, desaparecieron en la oscuridad, dejándome sola.
completamente sola, con la imagen de ese remo empujando mi única tabla de salvación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el dolor por mi familia perdida. Fue algo más oscuro. Fue la constatación de la crueldad, de la cara más terrible del miedo. El miedo que convierte a los hombres en bestias. El miedo que te hace empujar a otro que se ahoga para poder seguir flotando tú un minuto más. Ya no sentí dolor. Ya no sentí miedo. Solo sentí frío, un frío inmenso, que no venía del agua, sino del alma. Un frío que me congeló por dentro. Cerré los ojos y me dejé llevar por las olas. Ya no luchaba, solo flotaba, esperando el final. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción. Me desmayé. O quizás morí un poco. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo era diferente. El cielo ya no era negro. Era de un gris pálido, lechoso. El mar seguía agitado, pero ya no era el monstruo furioso de la noche. Era un animal cansado, jadeante. Y el viento ya no aullaba, solo susurraba. La tormenta había pasado, y yo seguía viva, flotando, agarrada a mi pedazo de madera, sola en la inmensidad gris del océano. Miré a mi alrededor, buscando un cuerpo, buscando a Raúl, a Luis, a Elena, buscando a Manuel, a Carlos, buscando la otra balsa. Nada, solo agua. Agua y cielo gris, hasta donde alcanzaba la vista. Era la única superviviente. El mar me había perdonado la vida. Pero, ¿para qué? ¿Para vivir con el recuerdo de esa noche? ¿Para vivir con la imagen de ese remo empujando mi esperanza? ¿Para vivir sabiendo que mi familia entera yacía en el fondo de ese mar gris y silencioso? Y entonces oí un ruido lejano, que se fue haciendo más fuerte. El ruido de un motor, un helicóptero. Apareció en el cielo gris, como un pájaro mecánico. Dio vueltas sobre mí. Y luego vi un barco blanco, grande. Se acercaba. Me habían encontrado. Me rescataron. Me subieron a bordo. Estaba helada, temblando, casi inconsciente. Me envolvieron en mantas. Me dieron agua caliente. Me hicieron preguntas que yo no podía contestar. Solo podía mirar el mar, buscando lo que sabía que ya nunca encontraría. Me llevaron a Florida, a un hospital. Me curaron el cuerpo, la hipotermia, la deshidratación, las heridas de los golpes contra la madera. Pero mi alma se quedó allá afuera, flotando a la deriva, en medio de la tormenta, con la imagen congelada de un remo empujando mi vida lejos de la salvación. Y esa imagen se convirtió en mi compañera silenciosa, en el secreto oscuro que me acompañaría durante los siguientes 50 años. La testigo muda de la noche en que perdí todo, incluso, quizás, una parte de mi propia humanidad. Recuerdo el hospital en Florida como un lugar irreal. Demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado silencioso. Después del rugido constante del mar y del viento, el silencio del hospital era ensordecedor, antinatural. Me pusieron en una cama con sábanas ásperas que olían a lejía. Me pincharon con agujas. Me dieron suero. Me hablaron en un inglés rápido y suave que yo no entendía, pero que sonaba compasivo. O quizás era solo mi necesidad desesperada de encontrar un poco de humanidad en medio de la desolación. Estaba débil, agotada hasta el tuétano. Mi cuerpo era un mapa de golpes y de heridas causadas por el mar y los restos de la balsa. Pero el dolor físico era secundario, casi irrelevante. El verdadero dolor estaba adentro, un dolor sordo, inmenso, que me ocupaba entera. Cerraba los ojos y veía olas negras. Oía los gritos de mis hijos. Sentía el agua helada llenándome la boca. Y veía el remo, empujando la madera, alejándola de mí. Los médicos me decían que tenía suerte de estar viva,
Suerte. ¿Qué palabra tan extraña? ¿Suerte de haber perdido a mi esposo, a mis 2 hijos, a mis amigos? ¿Suerte de ser la única que flotó hasta el amanecer? No, no era suerte. Era una condena. La condena de recordar, la condena de seguir respirando. Vinieron a verme. Hombres con uniforme, hombres de civil. Me hicieron preguntas. Querían saber quién era yo, de dónde venía, cómo había llegado hasta allí. Trajeron a una traductora, una mujer cubana, mayor, con ojos tristes que parecían haber visto demasiadas historias como la mía. Y yo hablé. Conté la historia oficial, la que todos esperaban oír. Conté de la vida difícil en Cuba, de la decisión desesperada de irnos, de la balsa frágil que construimos en secreto, de la travesía y de la tormenta. Conté cómo el mar se enfureció, cómo las olas gigantes nos golpearon, cómo la balsa se partió en 2, cómo vi a mi esposo y a mis hijos ser arrastrados por el agua, cómo me aferré a un pedazo de madera, cómo floté durante horas, sola, hasta que me rescataron. Lloré mientras contaba, lágrimas secas, ardientes, el llanto agotado de quien ya no tiene más agua en el cuerpo. Ellos escuchaban, asentían, tomaban notas, me miraban con esa mezcla de profesionalismo y de lástima que tanto odiaba. Me hicieron repetir los detalles, la hora, el lugar aproximado, el nombre de los otros que iban en la balsa. Yo respondía como un autómata, dando los datos, los hechos fríos. Pero hubo una parte que no conté. Cuando llegué al momento de la oscuridad, de flotar sola, de los gritos ahogados, me detuve. Mi garganta se cerró, la imagen volvió, la otra balsa, las siluetas, el remo empujando la madera. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Abrí la boca para contarlo, para decir, no fue solo el mar, hubo otros. Me vieron, no me ayudaron, me empujaron. Pero las palabras no salieron. Se quedaron atascadas, ahogadas, como los gritos de mis hijos en la tormenta. Miré a la traductora, a los hombres que me interrogaban. Vi sus caras, caras de extraños, caras de gente que no había estado allí. ¿Me creerían? ¿O pensarían que estaba delirando? ¿Que el trauma, el frío, el shock me habían hecho imaginar cosas? Quizás sí lo había imaginado. Quizás solo fue un trozo de madera flotando. Quizás el gesto del remo fue accidental. O quizás era verdad. Y si era verdad, ¿qué ganaba yo contándolo? ¿Traería eso de vuelta a mi familia? No, solo complicaría las cosas. Quizás me culparían a mí. Quizás dirían que yo había intentado subirme a su balsa a la fuerza. Quizás el miedo paralizante que había sentido en el mar, volvió. Pero era un miedo diferente. No era el miedo a morir. Era el miedo a hablar, el miedo a la verdad, el miedo a las consecuencias. Y el miedo me silenció. Tragué saliva. Respiré hondo. Y seguí contando la historia oficial. La historia simple. La historia de la tragedia causada por la furia de la naturaleza. Floté sola, dije, mi voz apenas un susurro. No vi a nadie más, solo agua, hasta que llegó el helicóptero. Mentí por omisión, mentí por miedo, mentí por... no sé por qué. Quizás por una vergüenza profunda. Vergüenza de haber presenciado ese acto. Vergüenza de pertenecer a la misma especie que esas siluetas en la balsa. Vergüenza de haber sobrevivido yo, mientras mi familia moría. La culpa del superviviente es un veneno que te nubla el juicio, que te hace tomar decisiones extrañas. Y yo, en ese momento, elegí el silencio. Elegí tragarme esa imagen, enterrarla en lo más profundo de mi memoria, sellarla, como si no hubiera ocurrido. Ellos asintieron. Anotaron mis palabras. Dieron por terminado el interrogatorio. Me dijeron que me ayudarían, que me darían asilo, que podría empezar una nueva vida en este país,
Una nueva vida. ¡Qué ironía! Mi vida se había terminado en medio del estrecho de la Florida. Lo que empezaba ahora era otra cosa. Una supervivencia. Una existencia a la sombra de lo que había perdido. Y a la sombra de lo que había callado. Me dieron el alta del hospital unos días después. Una organización de ayuda a refugiados cubanos me consiguió un pequeño cuarto en un edificio de La Pequeña Habana, en Miami. Un barrio que era como un pedazo de mi isla, trasplantado a la fuerza bajo el sol de Florida. Olía a café cubano, a ropa vieja, a frituras. Se oía el son de los radios a todo volumen, el ruido de las fichas de dominó golpeando las mesas en las aceras. Debería haberme sentido en casa, pero me sentía más extranjera que nunca, porque todos allí parecían cargar con la misma herida, la del exilio, pero la mía era diferente. Era más profunda, más oscura, porque yo no solo había perdido mi tierra, lo había perdido todo. Y además, cargaba con un secreto que me aislaba incluso de mi propia gente. Los primeros meses, los primeros años, en Miami son una mancha borrosa en mi memoria. Un tiempo de dolor sordo, de apatía, de moverme como una sonámbula por la vida. Encontré trabajo limpiando habitaciones en un hotel de Miami Beach. Un trabajo mecánico, que no requería pensar. Solo fregar, limpiar, cambiar sábanas. Perfecto para mí. Porque pensar era peligroso. Pensar me llevaba de vuelta a esa noche. A las olas, a los gritos, al remo. Vivía sola. No quería hablar con nadie. Evitaba las reuniones de cubanos, las fiestas, cualquier cosa que me recordara la vida que había perdido. La gente intentaba ser amable. Me invitaban a comer, a ir a la iglesia. Yo agradecía, pero siempre ponía una excusa. No podía compartir la mesa con familias felices. No podía escuchar las risas de los niños sin que se me clavara un puñal en el corazón. No podía rezar a un Dios que había permitido que mis hijos murieran de esa manera. Las noches eran lo peor. Las pesadillas. Revivía la tormenta una y otra vez. Veía la cara de Raúl desapareciendo bajo el agua. Sentía las manos de Elena resbalando de las mías. Oía el grito de Luis. Y veía la otra balsa, el remo. A veces, en mis pesadillas, el hombre del remo tenía una cara. A veces era un conocido del pueblo. A veces era Raúl. A veces era yo misma. Me despertaba gritando, empapada en sudor frío, con el corazón galopando. Y el resto de la noche me la pasaba en vela, mirando el techo, fumando un cigarrillo tras otro, con el sabor amargo del miedo y de la culpa en la boca. La culpa se convirtió en mi sombra. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo y no ellos? ¿Hice algo mal? ¿Podría haber sujetado más fuerte a Elena? ¿Podría haber ayudado a Raúl a encontrar a Luis? ¿Fue mi culpa? Y la otra culpa. La culpa del silencio. ¿Debí haber contado lo que vi? ¿Debí haber acusado a esas personas? ¿Mi silencio me convertía en cómplice? Fui a la playa una vez. Solo una vez en esos primeros años. Pensé que quizás mirar el mar de día, bajo el sol, me ayudaría. Fui a South Beach. Vi la arena blanca, el agua turquesa, la gente riendo, jugando en las olas. Y sentí un asco profundo, una repulsión física. Ese mar hermoso, ese mar que atraía a los turistas, era el mismo monstruo que se había tragado a mi familia. Era una tumba disfrazada de paraíso. Salí corriendo de allí, y nunca más volví a acercarme a la orilla. Durante 50 años he vivido en Miami, una ciudad rodeada de mar, y nunca he vuelto a poner un pie en la arena. El mar y yo teníamos una cuenta pendiente, una cuenta que nunca se saldaría. Mi única conexión con el pasado era un pequeño altar que puse en un rincón de mi cuarto. Una foto arrugada de Raúl y los niños, tomada en un cumpleaños. Una vela que encendía cada noche.
y un pequeño caracol que había recogido en la playa de mi pueblo, cuando era niña. Hablaba con ellos. Les contaba mi día. Les pedía perdón. Perdón por estar viva. Perdón por no haberlos podido salvar. Perdón por callar. Pasaron los años, los 90, el nuevo siglo. La vida en Miami cambió. Llegaron nuevas olas de inmigrantes, de Centroamérica, de Sudamérica. La ciudad creció, se hizo más moderna, más impersonal. Yo envejecí. Mi cuerpo empezó a sentir el peso de los años de trabajo duro, de noches sin dormir. Me salieron canas, arrugas. Me encorvé un poco. Pero por dentro seguía siendo la misma mujer rota que flotaba a la deriva. Intenté rehacer mi vida. Una vez. Conocí a un hombre bueno, también cubano, viudo. Se llamaba Ernesto. Era amable, paciente. Me invitó a salir. Fuimos al cine, a comer. Me escuchaba, me respetaba. Y por un momento pensé que quizás podría volver a sentir algo, que quizás podría dejar entrar un poco de luz en mi oscuridad. Pero no pude. Cada vez que él intentaba acercarse demasiado, cada vez que sentía que el muro alrededor de mi corazón empezaba a agrietarse, yo me alejaba, lo rechazaba. Le ponía excusas, hasta que él, cansado, se rindió. Y me quedé sola de nuevo, sola con mis fantasmas, sola con mi secreto, porque el secreto era el verdadero muro. ¿Cómo podía amar a alguien? ¿Cómo podía entregarme a alguien si guardaba esa oscuridad dentro? ¿Si no podía contarle la verdad más terrible de mi vida? El silencio que elegí aquella vez en el hospital se había convertido en mi carcelero. Me había condenado a una vida de soledad emocional. Podía hablar con la gente, sí. Podía sonreír, podía trabajar. Pero mi verdadero yo, la mujer que había visto el horror en medio del mar, esa estaba encerrada bajo llave, en un sótano oscuro de mi alma. Y así viví, década tras década, sobreviviendo, respirando, pero no viviendo de verdad. Fui tía abuela de los hijos de mis sobrinos que lograron salir de Cuba años después. Quise a esos niños, los cuidé, les cociné, pero siempre con una distancia, siempre con el miedo a quererlos demasiado, porque el amor dolía demasiado. Amar era arriesgarse a perder, y yo ya había perdido suficiente para 7 vidas. La gente a mi alrededor me veía como una mujer fuerte, una superviviente. Doña Caridad, qué entereza tiene usted, después de todo lo que ha pasado. Entereza. Si ellos supieran, si supieran que mi entereza era solo una cáscara vacía, que por dentro estaba hueca, que el mar me había vaciado aquella noche. Y la imagen nunca se fue. Se quedó allí, grabada a fuego. La otra balsa, las siluetas, el remo empujando la madera. A veces lograba mantenerla a raya durante días, semanas, pero siempre volvía. En un sueño, en un reflejo en un charco de agua, en la mirada de un extraño en la calle, y cada vez que volvía, sentía el mismo frío, la misma náusea, la misma vergüenza. ¿Quiénes eran? ¿Sobrevivieron ellos? ¿Llegaron a esta misma ciudad? ¿Me los habría cruzado alguna vez por la calle sin saberlo? ¿Alguno de ellos viviría con la misma culpa que yo? ¿O lo habrían olvidado? ¿Habrían justificado su acto como una necesidad de supervivencia? A veces sentía la tentación de buscar, de intentar averiguar quiénes iban en esa balsa, de confrontarlos, de gritarles a la cara lo que les vi hacer. Pero, ¿para qué? ¿Qué cambiaría eso? Mi familia no volvería. Y quizás era mejor no saber. Quizás era mejor vivir con la duda que con la certeza de la identidad del hombre del remo. Así que callé. Callé durante 50 años. Callé mientras criaba a los hijos de otros. Callé mientras envejecía sola en mi pequeño apartamento.
Callé mientras mi país natal cambiaba lentamente y la gente empezaba a hablar de reconciliación. Callé mientras el mundo olvidaba poco a poco la tragedia de los balseros. Pero el silencio también enferma. El silencio es un veneno que te consume lentamente por dentro. Y llega un momento en que ya no puedes más, en que necesitas gritar, en que necesitas sacar la oscuridad a la luz, aunque la luz te ciegue, aunque la verdad te duela. Ese momento, para mí, ha llegado ahora. Ya soy vieja. Me queda poco tiempo. Y no quiero irme de este mundo con este secreto ahogándome. No quiero que la última imagen que vea al cerrar los ojos sea la de ese remo. Quiero encontrar un poco de paz. Quiero poder mirar el mar, aunque sea desde lejos, y no sentir solo horror. Quiero honrar la memoria de mi familia contando la historia completa, su lucha, su esperanza, y también la oscuridad que encontramos en el camino, la oscuridad que llevamos dentro todos los seres humanos cuando el miedo nos acorrala. Esa noche vi la cara más cruel del miedo. El miedo que nos convierte en bestias capaces de cualquier cosa por sobrevivir un minuto más. He cargado esa imagen terrible en silencio durante 50 largos años. Pero he aprendido que callar es permitir que la oscuridad gane, que el silencio es el cómplice del olvido. Si tú también has visto el abismo, si cargas con una memoria que te ahoga, si guardas un secreto que te impide respirar, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que la luz de la verdad, por dura que sea, por tardía que llegue, ayude a sanar las heridas invisibles que deja el mar, que deja la vida. Quizás al contarlo, al sacar esta espina que llevo clavada en el alma, pueda por fin perdonar. No a ellos, a las siluetas en la balsa. Quizás a ellos nunca podré perdonarlos, pero quizás pueda perdonarme a mí misma, perdonarme por haber sobrevivido, perdonarme por haber callado, y quizás, solo quizás, pueda empezar a recordar no solo la oscuridad de esa noche, sino también la luz de las vidas que se perdieron, la sonrisa de Raúl, los rizos de Elena, la mirada seria de Luis. Quizás pueda empezar a recordarlos no solo como víctimas de una tragedia, sino como la familia amorosa y valiente que fueron, y que siguen siendo, aquí, en este corazón que se negó a dejar de latir. Y así viví, o sobreviví, 50 años, flotando a la deriva en mi propia vida, aferrada al recuerdo congelado de aquella noche. Mi cuerpo estaba en Miami, sí, trabajaba, comía, dormía, pero mi alma nunca abandonó aquel pedazo de madera en medio del estrecho de la Florida. Se quedó allí, atrapada entre el fantasma de mi familia perdida y la imagen imborrable de la otra balsa, del remo, de la crueldad nacida del pánico. El secreto que decidí guardar aquel día en el hospital se convirtió en mi compañero inseparable, en mi sombra. Al principio pensé que callar era una forma de protegerme, de evitar preguntas difíciles, de no tener que revivir el horror en voz alta. Quizás, incluso, una forma de proteger la memoria de mi familia, de no manchar su tragedia con la fealdad de lo que presencié. Pero, ¿el silencio? El silencio no protege. El silencio aísla. Me construí una fortaleza alrededor de mi dolor, ladrillo a ladrillo de silencio. Nadie podía entrar. Nadie podía ver la herida purulenta que llevaba dentro. Mostraba al mundo la fachada de Doña Caridad, la viuda balsera, la superviviente fuerte, la que había perdido todo pero seguía en pie. Y la gente admiraba mi entereza, mi resiliencia. Palabras vacías que rebotaban contra mi muro sin tocarme. Si ellos supieran, si supieran que mi fortaleza era solo miedo disfrazado, miedo a derrumbarme si empezaba a hablar, miedo a que si abría la puerta de mi memoria, el monstruo que vivía adentro
saldría y me devoraría por completo. Así que mantuve la puerta cerrada, con 7 llaves, durante 50 años. Y esa decisión marcó cada aspecto de mi vida. Me impidió volver a amar de verdad. ¿Cómo entregarle tu corazón a alguien si una parte de él está congelada, muerta? ¿Cómo compartir tu cama con alguien si tus noches están pobladas de pesadillas que no puedes explicar? Ernesto, aquel hombre bueno que intentó acercarse, lo alejé porque tenía pánico de que viera mis grietas, de que descubriera la oscuridad que yo escondía. Pensé que nadie podría amar a una mujer tan rota, tan contaminada por el horror. Me impidió conectar de verdad con mi propia gente, con la comunidad cubana. Ellos también cargaban sus dolores, sus nostalgias, pero hablaban, compartían, lloraban juntos, recordaban juntos. Yo no podía. Mi historia tenía un capítulo secreto, un capítulo inconfesable, que me hacía sentir diferente, ajena, como si yo llevara una marca invisible que me separaba de ellos. Así que me mantuve al margen. Educada, sí, respetuosa, pero distante. La viuda solitaria, la que nunca iba a las fiestas, la que siempre tenía una excusa para no quedarse a conversar después de la misa. Incluso con mi familia, los pocos sobrinos y sobrinos nietos que lograron llegar años después, mantuve esa distancia. Los quería, sí. Me alegraba verlos crecer, verlos construir sus vidas aquí. Pero siempre había una barrera, un cristal invisible entre ellos y yo. No podía contarles. No podía cargar a esas nuevas generaciones con el peso de mi noche oscura. Ellos merecían crecer bajo el sol, sin mis sombras. Y así me fui quedando sola. Rodeada de gente, pero fundamentalmente sola. Sola con mi secreto. Sola con mis fantasmas. Sola con la imagen recurrente del remo. El tiempo no curó la herida. Solo la cubrió con una costra gruesa de silencio. Pero debajo, la infección seguía viva. Se manifestaba de formas extrañas. En ataques de pánico repentinos se oía un trueno fuerte. En una aversión irracional al mar, a su olor, a su sonido. En una desconfianza profunda hacia la gente, hacia la naturaleza humana. Si aquellas personas, en una situación límite, habían sido capaces de hacer eso, ¿de qué no seríamos capaces todos? Me volví cínica, amargada, una vieja bruja, como quizás me llamaban mis vecinos a mis espaldas. Y la culpa del superviviente, esa nunca se fue. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvó el mar a mí y no a mis hijos? ¿Qué hice yo para merecer seguir respirando? Esa pregunta me taladraba el cerebro en las noches de insomnio. Buscaba respuestas en la religión, pero no las encontraba. Buscaba respuestas en la lógica, pero la tragedia no tiene lógica. Era un castigo. Tenía que ser un castigo. Estaba condenada a vivir para recordar, para sufrir. Pero el cuerpo también tiene memoria. Y el cuerpo se cansa de cargar con tanto peso. A medida que envejecía, empecé a sentir no solo los dolores de la artritis y de la espalda. Empecé a sentir un cansancio diferente, un cansancio del alma, un agotamiento profundo, existencial, como si hubiera estado nadando contracorriente durante 50 años y ya no me quedaran fuerzas. Y entonces empezaron a pasar cosas que me sacudieron de mi letargo. Murió mi mejor amiga, otra cubana de mi generación, una mujer fuerte que también había pasado por mucho. En su funeral, escuché a sus hijos y nietos hablar de ella. Contaron sus historias, sus luchas, sus alegrías. La recordaron con amor, con verdad. Y me di cuenta de que yo no tenía a nadie a quien contarle mi verdad completa. Me iría de este mundo, y mi historia se iría conmigo. La historia real, la del remo, la de la cara oculta de la supervivencia. Y sentí que eso era una traición a mi propia vida, una traición a la memoria de mi familia. Luego,
empezaron a llegar las nuevas crisis de refugiados. Las imágenes en la televisión. Gente huyendo de Siria, de Venezuela, de Centroamérica, cruzando mares en botes precarios, perdiendo a sus familias en el camino. Cada imagen era una puñalada. Revivía mi propia historia, pero también veía algo nuevo. Veía a los supervivientes hablar, contar sus historias, contar el horror, contar la crueldad. Y veía que hablar les ayudaba, que compartir el dolor, aunque no lo eliminara, lo hacía soportable, que sacar la oscuridad a la luz era el primer paso para poder sanar. Y me pregunté, ¿y si yo también? ¿Y si después de 50 años de silencio, mi voz todavía servía para algo? ¿Y si mi historia, mi verdad incómoda, podía ayudar a otros a entender, a sanar, o al menos a sentirse menos solos? La idea empezó a rondarme, tímidamente al principio, como una posibilidad remota. ¿Contarlo? ¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo? ¿A quién? ¿Y para qué? El miedo volvía. El miedo al juicio. El miedo al dolor de remover el pasado. El miedo a que nadie me creyera, a que me llamaran loca o mentirosa. Pero la idea persistió. Se hizo más fuerte, como una semilla que, después de un largo invierno bajo tierra, empieza a sentir la llamada de la primavera. Sentí una necesidad física de hablar, de sacar el veneno, de limpiar la herida, antes de que fuera demasiado tarde. Fue un proceso lento, interior. Meses de debate conmigo misma. Noches en vela, no ya por las pesadillas, sino por la angustia de la decisión. ¿Hablar o callar para siempre? ¿Llevarme el secreto a la tumba o arriesgarme a exponerlo al mundo? Y finalmente tomé la decisión. Hablaría. No sabía cómo, ni cuándo, ni a quién, pero lo haría. Se lo debía a mi familia, se lo debía a mí misma, se lo debía a la verdad, por terrible que fuera. Esa decisión, el simple hecho de tomarla, fue como si una pequeña ventana se abriera en mi prisión interior. Entró un hilo de aire fresco. Sentí un poquito de alivio, solo un poquito, porque ahora venía lo más difícil. Encontrar las palabras, encontrar el coraje. ¿A quién contárselo? No tenía hijos. Mis sobrinos nietos eran demasiado jóvenes, quizás. No quería cargarles con esa oscuridad. Mis amigas, no estaba segura de que pudieran entenderlo. ¿Un terapeuta? Nunca había creído en esas cosas. Me parecía una debilidad. Hablar de tus penas con un extraño. Y entonces pensé en ustedes, en este proyecto, en esta idea de recoger las historias de los viejos inmigrantes. Historias de vida, historias reales, sin adornos, sin juicios. Quizás este era el lugar, un lugar seguro, un lugar donde mi voz, mi verdad, pudiera ser escuchada, registrada, preservada, no para buscar justicia, ya era tarde para eso, no para buscar venganza, eso nunca estuvo en mi corazón, sino simplemente para contarla, para que no se perdiera, para que formara parte del gran tapiz de la experiencia humana, con sus hilos de luz y sus hilos de sombra. Así que aquí estoy, sentada frente a esta cámara, con mis 75 años a cuestas, con mi corazón temblando como la primera vez que pisé esta tierra, y dispuesta, por fin, a contar lo que realmente vi en la oscuridad. Aquí es donde doña Caridad relataría la visión detallada de la otra balsa y el remo, tal como se describió en la parte 3 del esbozo, pero ahora como una confesión directa y emocional. Y eso fue lo que vi. Vi a seres humanos, tan desesperados como yo, elegir su vida por encima de la mía. Vi el miedo convertirse en crueldad. Vi cómo el instinto de supervivencia puede apagar la última chispa de compasión. Y esa imagen me ha acompañado cada día de mi vida. Me ha hecho dudar de todo, de la bondad humana, de Dios, de mí misma.
He cargado esa imagen en silencio por 50 años, como una piedra atada al cuello, hundiéndome lentamente. Pensé que callar era una forma de olvidar, pero me equivoqué. Callar es recordar peor, es recordar en soledad, es dejar que el fantasma crezca en la oscuridad, que se alimente de tu miedo, de tu culpa. Pero hoy he decidido hablar. Hoy he decidido sacar la piedra a la superficie. Pesa, duele, quema. Pero por primera vez en 50 años, siento que puedo respirar un poco mejor. Que quizás, al compartir esta oscuridad, pueda empezar a encontrar un poco de luz. Esa noche, vi la cara más cruel del miedo. El miedo que nos convierte en bestias, capaces de cualquier cosa por sobrevivir un minuto más. He cargado esa imagen terrible en silencio durante 50 largos años. Pero he aprendido, tarde quizás, pero he aprendido, que callar es permitir que la oscuridad gane, que el silencio es el cómplice del olvido y el alimento del trauma. Si tú también has visto el abismo, si cargas con una memoria que te ahoga, si guardas un secreto que te impide respirar, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que la luz de la verdad, por dura que sea, por tardía que llegue, ayude a sanar las heridas invisibles que deja el mar, que deja la vida, para que nadie más tenga que ahogarse en silencio, contarlo. No ha sido fácil. Siento un agotamiento inmenso, como si hubiera vuelto a flotar toda la noche en el mar. Pero es un agotamiento diferente. Es un agotamiento limpio, como el cansancio después de un trabajo bien hecho. He cumplido una última promesa, la promesa que me hice a mí misma, sin saberlo, hace tantos años. La promesa de no dejar que el silencio me ganara la partida final. He hablado, he dicho mi verdad, y ahora quizás pueda empezar a perdonar, o al menos a entenderme, y a encontrar por fin un poco de paz en la orilla. Hablar, sacar esa espina podrida que llevaba clavada en el alma durante 50 años. Fue como volver a nacer, o quizás como morir un poco más, pero de una forma diferente. Una forma limpia. Cuando terminé de contarles todo, aquí mismo, sentí un agotamiento inmenso. Un vacío. Como si al sacar el secreto me hubiera vaciado yo misma. Pero era un vacío. Tranquilo. Silencioso. Ya no estaba lleno del ruido constante de la memoria reprimida, del miedo a que la imagen volviera. Estaba en paz. Una paz extraña, frágil, como la calma chicha que a veces sigue a la peor de las tormentas en el mar. Durante días después de hablar, me sentí flotando, como si mi cuerpo pesara menos, como si la piedra que había llevado atada al cuello durante medio siglo se hubiera disuelto. Dormí. Dormí noches enteras, por primera vez en 50 años, sin despertarme gritando, sin ver olas negras rompiendo contra las paredes de mi cuarto. Las pesadillas no desaparecieron del todo, no. A veces vuelven, pero son diferentes. Ya no me ahogan. Son como ecos lejanos, recuerdos tristes, pero ya no tienen el poder de paralizarme, porque ahora sé que puedo hablar de ellas, que no estoy sola con ellas. El mar le tenía pánico. Vivir en Miami, una ciudad rodeada de agua, había sido una tortura silenciosa. Evitaba las ventanas que daban al mar. Cambiaba de canal si salía una película de barcos. El simple olor a salitre me revolvía el estómago. Pero unos días después de mi confesión, sentí un impulso, una necesidad extraña. Tenía que ir, tenía que verlo de nuevo, con ojos nuevos. Fui, sola. Temprano por la mañana, cuando apenas había gente. Fui a una playa tranquila, no a las playas ruidosas de los turistas. Me quité los zapatos y caminé por la arena húmeda, cerca de la orilla. El agua fría me mojó los pies.
Y esperé. Esperé el pánico, la náusea, el deseo de huir. Pero no llegaron. Me quedé allí parada, mirando las olas que venían y se iban, mansas esa mañana. Mirando la inmensidad azul que se extendía hasta el horizonte. Y lloré. Lloré de nuevo. Pero no eran las lágrimas secas y ardientes del trauma. Eran lágrimas. Limpias. Lágrimas de luto. Lloré por Raúl. Lloré por Luis. Lloré por Elena. Lloré por Manuel y por Carlos, mis compañeros de balsa. Lloré por la niña que fui, llena de sueños rotos. Lloré por la mujer que me convertí, endurecida por el silencio. Y mientras lloraba miraba el mar, y ya no veía solo una tumba. Veía belleza. Una belleza terrible, sí. Implacable, indiferente. Pero belleza al fin. Vi los colores cambiantes del agua. Sentí la caricia de la brisa marina en mi cara. Oí el canto de las gaviotas. Y entendí algo. El mar no era mi enemigo. El mar no tenía la culpa. El mar es solo... el mar. Una fuerza de la naturaleza. Poderosa. Impredecible. A veces da la vida. A veces la quita. No hay maldad en él. Solo indiferencia. La maldad la ponemos nosotros, los seres humanos. Con nuestro miedo. Con nuestro egoísmo, con nuestra desesperación. La imagen del remo volvió a mi mente, pero esta vez la miré de frente, sin apartar la vista. Vi a las siluetas en la otra balsa, y ya no sentí solo rabia. Sentí una profunda y terrible tristeza. Tristeza por ellos. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Llegaron a la orilla? ¿Vivieron con esa imagen como yo? ¿O lograron olvidarla? Justificarla, enterrarla bajo capas de supervivencia? Quizás nunca lo sepa. Y quizás está bien así. Juzgarlos no me devuelve a mi familia. Odiarlos no me quita el dolor. Lo único que puedo hacer es entender la oscuridad que puede anidar en el corazón humano cuando se enfrenta al abismo. Entender que el miedo es un monstruo que puede devorar nuestra compasión, nuestra humanidad. Y quizás perdonar. No por ellos, por mí. Perdonar para poder soltar, para poder dejar de ser una prisionera de esa imagen, para poder, por fin, desembarcar de esa noche. Sobreviví. Durante 50 años, esa palabra, superviviente, me sonó a hueco, a injusticia. ¿Por qué yo? ¿Qué mérito había en seguir respirando cuando mis hijos ya no respiraban? Me sentí culpable. Culpable por cada risa que se me escapaba. Culpable por cada plato de comida caliente que disfrutaba. Culpable por cada nuevo amanecer que veía, y ellos no. La culpa del superviviente es una sombra pegajosa que te susurra al oído que no mereces estar viva. Pero ahora empiezo a entenderlo de otra manera. Sobrevivir no fue una elección, fue un accidente. Un azar cruel del destino, o quizás un milagro inexplicable. Pero estoy viva, y estar viva no es un crimen, es una responsabilidad. La responsabilidad de recordar. La responsabilidad de contar la historia. No solo la parte bonita, sino toda la historia, con sus luces y sus sombras, con la belleza del amor familiar y con la fealdad del miedo humano. Callar lo que vi. Pensé que era una forma de proteger la memoria pura de mi familia, que contar la historia del remo mancharía su tragedia. Pero me equivoqué. El silencio no protege. El silencio mutila la verdad. Mi familia no solo fue víctima de una tormenta, fue víctima de un contexto, de una dictadura que nos empujó al mar, de una desesperación que nos hizo confiar nuestras vidas a una cáscara de nuez. Y quizás también, víctimas de la fragilidad humana en situaciones límite. Contar la historia completa, con toda su complejidad, con toda su crudeza, es la única forma de honrarlos de verdad, de dar testimonio no solo de su muerte, sino también de la dureza del mundo que les tocó vivir, y de la oscuridad que a veces nos habita a todos. He empezado a hablar, no solo aquí.
He empezado a hablar con mi sobrina nieta, la hija de uno de mis sobrinos que vive aquí cerca. Es una muchacha joven, llena de vida. Y siempre había sentido curiosidad por mi historia, pero yo siempre la había evadido. Hace unas semanas la invité a tomar un café, y se lo conté todo, la tormenta, la pérdida, y sí, también lo del remo. Ella me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, y al final me abrazó. Tía Cari, me dijo usando mi viejo apodo familiar que nadie usaba desde hacía 50 años. Gracias por contármelo. Gracias por confiar en mí. No puedo imaginarme tu dolor, pero estoy aquí contigo. Y sentí que un pequeño puente se construía sobre el abismo de mi soledad. Que mi historia, al ser compartida, al ser recibida con compasión, empezaba a pesar un poco menos. He decidido hacer algo más. Voy a escribirlo. O a dictárselo a mi sobrina nieta. Quiero dejar mi testimonio. No para publicar un libro, no, sino para mi familia, para las generaciones que vengan, para que sepan lo que pasó, para que entiendan de dónde vienen, para que conozcan a Raúl, a Luis, a Elena, no solo como nombres en una lápida imaginaria en el fondo del mar, sino como las personas que fueron, llenas de vida, de sueños, de amor, y para que sepan también la lección terrible y necesaria que yo aprendí en medio del océano, la lección sobre la fragilidad de la vida, y sobre la fragilidad, aún mayor a veces, de nuestra humanidad. La memoria es como el mar. A veces está en calma y te mece suavemente con recuerdos dulces. A veces se enfurece y te azota con olas de dolor, de rabia, de culpa. Y no podemos controlar sus mareas. No podemos elegir qué recordar y qué olvidar. Intentar hacerlo, intentar reprimir las partes oscuras, es como intentar construir un dique contra el océano. Tarde o temprano, el dique se rompe. Y la inundación es peor. Lo único que podemos hacer es aprender a navegar, aprender a mirar las profundidades sin miedo, a reconocer a los monstruos que habitan allí, en la oscuridad, a nombrarlos, porque solo al nombrarlos pierden parte de su poder. Solo al sacar la oscuridad a la luz podemos empezar a encontrar el camino hacia la orilla. El mar da y el mar quita. Me quitó a mi familia, me quitó mi pasado, me quitó mi alegría, pero también me dio algo. Me dio la vida, me perdonó y me dio una historia que contar. Una historia terrible, sí, pero una historia verdadera. Y contar la verdad, toda la verdad, por dolorosa que sea, es quizás la única forma de honrar a los que se fueron. Es la única forma de limpiar sus nombres del silencio. Y es la única forma de permitir que los que nos quedamos, los supervivientes, los testigos silenciosos, podamos por fin, después de tanto tiempo a la deriva, encontrar tierra firme. No una tierra sin memoria, no una tierra sin cicatrices, sino una tierra donde podamos anclar nuestro dolor, mirar al mar sin miedo y empezar, muy lentamente, a reconstruir nuestra vida sobre cimientos de verdad. Ya no le tengo miedo al mar, le tengo respeto, un respeto profundo, inmenso. Respeto su poder, su belleza, su misterio. Y le tengo gratitud. Gratitud por haberme devuelto a la orilla. Gratitud por haberme dado 50 años más de vida, aunque hayan sido años de sombra. Porque esos años de sombra me han permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. El momento de hablar, el momento de sanar, el momento de decir, por fin, sobreviví. Y esta es mi historia, completa, sin censura, la única herencia que tengo para dejar, la única verdad que me hace libre.